Mi nombre es Hannah y les voy a contar cómo cambió mi vida en mi primer aniversario de bodas. En aquella época vivía con mi marido Adam en un pequeño apartamento en el distrito 15 de París. Nuestra vida parecía perfecta para los demás, pero la realidad era muy diferente. Adam y yo nos habíamos conocido 2 años antes en una inauguración en la galería de arte donde yo trabajaba. Era encantador, cariñoso y nuestros primeros meses juntos habían sido como un sueño. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Adam se había vuelto distante, a veces incluso cruel en sus palabras. A menudo me encontraba caminando sobre cáscaras de huevo, con miedo de decir o hacer algo que pudiera molestarlo. Aún así, cuando Adam me dijo que quería hacer algo especial para nuestro aniversario, sentí un rayo de esperanza. Quizás no todo estaba perdido, quizás él realmente quería salvar nuestra relación. Sugirió una escapada romántica cerca de las cascadas de Edison en el Jura, donde tuvimos una de nuestras primeras citas memorables. El día de la salida salimos a la carretera temprano por la mañana. El ambiente en el coche era extraño. Adam parecía nervioso, pero al mismo tiempo había algo en sus ojos que me inquietaba. Mientras conducía, miraba furtivamente en mi dirección, pero no decía casi nada. Cuando el silencio se volvió demasiado pesado, simplemente subió el volumen de la radio. Durante el viaje pensé en nuestra historia. A los momentos felices que habíamos compartido, pero también a la forma en que las cosas se habían deteriorado. Me preguntaba si este fin de semana realmente iba a cambiar algo, o si era solo un intento desesperado de mi parte por aferrarme a algo que ya no existía. Después de varias horas de conducción, finalmente llegamos al pequeño pueblo de Menetrux-en-Jox, situado cerca de las cascadas. Adam estacionó el auto en el estacionamiento cerca del sendero que conducía a las cascadas. El lugar estaba aislado, rodeado por un denso bosque de abetos y hayas. El aire fresco y el olor de la naturaleza me recordaron instantáneamente nuestra primera estancia aquí. ¿Vamos a dar un pequeño paseo?, Adam sugirió con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Asentí, esperando que este momento juntos nos acercara más. Comenzamos a caminar por el sendero. El sonido del agua corriendo se hacía cada vez más fuerte a medida que nos acercábamos a las cascadas. El paisaje era hermoso, con la luz del sol filtrándose a través de los árboles y reflejándose en el agua cristalina. Aún así, no podía relajarme por completo. Algo en la actitud de Adam me molestó, pero no pude identificarlo. Cuando llegamos al borde de la cascada principal, Adam se detuvo y se volvió hacia mí. Su rostro había cambiado. Ya no era la cálida sonrisa que había mostrado antes, sino una expresión que no conocía de él. Sus ojos eran fríos, casi crueles. Hannah, dijo con una voz que no reconocí, sabes, he estado pensando mucho últimamente. Mi corazón se hundió. Sabía que algo andaba mal, pero no estaba preparada para lo que vendría después. No puedo seguir así, continuó. Esta vida, este matrimonio, no es lo que quiero. Estaba en shock. Adam, ¿de qué estás hablando? Pensé que vinimos aquí para arreglar las cosas, para... Me interrumpió con una risa helada que me heló la sangre. ¿Hacer las cosas bien? No, Hannah. Vine aquí para terminar las cosas. Antes de que pudiera reaccionar, sentí sus manos empujarme violentamente. En una fracción de segundo me di cuenta de lo que estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. Caí hacia atrás, hacia el vacío, hacia el agua tumultuosa de abajo. Lo último que escuché antes de que mi cuerpo golpeara el agua helada fue la voz de Adam gritando, finalmente libre, después de 1 año de prisión. El impacto del agua fría me dejó sin aliento. La fuerza de la corriente me arrastró inmediatamente, haciéndome girar como a un muñeco de trapo. Luché hasta la superficie, mis pulmones ardían por la necesidad de aire. Cuando finalmente logré tomar una bocanada de oxígeno, inmediatamente una ola me sumergió nuevamente. Durante lo que pareció una eternidad, las aguas turbulentas me sacudieron, incapaz de recuperar el control. El pánico amenazó con abrumarme, pero en medio del caos, un recuerdo apareció en mi mente. Mi padre enseñándome a nadar en el lago cerca de la casa de nuestra infancia en Annecy. No tengas miedo del agua, mi pequeña Hannah, dijo. Déjate llevar. Respira tranquilamente y deja que tu cuerpo flote.
Guiada por este recuerdo, logré calmar mi respiración y dejarme llevar por la corriente en lugar de luchar contra ella. Poco a poco logré avanzar hacia la orilla del río. Después de lo que pareció una eternidad, mis pies finalmente tocaron el fondo rocoso. Agotado y magullado, me subí a la orilla. Mi ropa estaba empapada y rota, mi cuerpo cubierto de moretones y cortes. Me desplomé en el suelo, jadeando, con el corazón todavía acelerado. Mientras recuperaba el aliento, la realidad de lo que acababa de suceder me golpeó con fuerza. Adam, mi marido, el hombre que amaba, había intentado matarme. No fue un accidente, ni un momento de locura. Fue premeditado, calculado. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, mezclándose con el agua del río que aún corría por mi rostro. El dolor físico no era nada comparado con el dolor emocional que me estaba desgarrando de adentro hacia afuera. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? ¿Cómo no iba a ver la oscuridad que residía en el hombre con el que compartía mi vida? Pero en medio de este dolor, algo más empezó a surgir dentro de mí. Una ira sorda y ardiente, que poco a poco consumía la pena y el miedo. Adán pensó que me había matado. Pensó que se había librado de mí. Pero estaba vivo y ese pensamiento encendió una llama de determinación dentro de mí. Luché para ponerme de pie. Cada movimiento me recordaba dolorosamente mi caída. Tenía que actuar y rápido. Aram seguramente comprobaría que su plan había funcionado. No podía quedarme aquí. A pesar del dolor, comencé a caminar por la orilla, alejándome lo más posible del lugar de mi caída. Tenía que buscar ayuda, pero también tenía que pensar en lo que iba a hacer a continuación. Una cosa era segura, la Hannah que Aram conocía, la mujer gentil y sumisa, había muerto en ese otoño. En su lugar nació alguien nuevo, alguien que nunca más se permitiría ser maltratado. Mientras caminaba por el bosque, mi mente daba vueltas. Tenía que desaparecer, hacerle creer a Aram que su plan había tenido éxito. Era la única manera de tener la ventaja. ¿Pero cómo hacerlo? No tenía nada conmigo, ni dinero, ni teléfono. De repente escuché el sonido de un auto a lo lejos. Me dirigí hacia el sonido, con la esperanza de encontrar la ruta. Después de unos minutos de caminata, finalmente vi un pequeño camino rural entre los árboles. Era mi oportunidad. Dejé el bosque y me quedé al costado del camino, esperando que pasara algún vehículo pronto. No tuve que esperar mucho. Un viejo Peugeot apareció en una curva. Saludé violentamente y, para mi alivio, el coche se detuvo. Un hombre de unos 50 años salió con expresión preocupada. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Tuvo un accidente?» Rápidamente decidí no revelarle todo. Sí, yo me resbalé cerca de la cascada. «Necesito ayuda, por favor». El hombre, que se llamaba Jean-Pierre, no dudó ni un segundo. Me ayudó a subir a su coche y me llevó al pueblo más cercano, Morez. Durante el viaje, estuve pensando en mi próximo movimiento. No podía ir a la policía, no de inmediato. Aram tendría la ventaja con demasiada facilidad. No, primero tuve que desaparecer por completo. En Morez, Jean-Pierre insistió en llevarme al hospital, pero me negué cortésmente, alegando que estaba bien y que solo necesitaba comunicarme con mi familia. Me dejó fuera de un pequeño café en el centro de la ciudad, después de darme algo de dinero para que pudiera comprar algo de comer y beber. Una vez sola, respiré profundamente. Ahora fue cuando realmente empezó. Entré al café y pedí usar su teléfono. Había una persona a la que podía llamar, una amiga en la que confiaba plenamente, Clara. Cuando ella respondió, sentí un inmenso alivio invadirme. «Clara, soy Hannah. Necesito tu ayuda. No hagas preguntas por ahora, por favor. ¿Puedes venir a buscarme a Morez, en el Jura? Te lo explicaré todo, pero es urgente y... es una cuestión de vida o muerte». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, luego Clara respondió, «Ya voy. Envíame un mensaje de texto con la dirección exacta. Estaré allí en unas horas». Cuando colgué, sentí por primera vez desde mi caída una sensación de esperanza. Era solo el comienzo, pero estaba decidido.
Adam había querido destruirme, pero había fracasado. Y ahora era mi turno de jugar. El viaje hasta Morez parecía interminable. Cada bache del camino me recordaba dolorosamente mi caída en las cascadas de Erison. Pero más que el dolor físico, fue la traición de Aram lo que me quemó por dentro. ¿Cómo podía el hombre al que había amado, aquel a quien había confiado mi vida, hacerme esto? Sentada en un banco frente al café donde me había dejado Jean-Pierre, esperé con impaciencia a Clara. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Los transeúntes me lanzaban miradas curiosas, sin duda intrigados por mi aspecto desaliñado y mi ropa aún húmeda. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, vi el pequeño Clio rojo de Clara aparcar frente al café. Mi amiga salió corriendo, escudriñando la calle en busca de mí. Cuando me vio, su rostro decayó. «Hannah». «Dios mío, ¿qué pasó?», exclamó, corriendo hacia mí. Me levanté dolorosamente para saludarlo, haciendo una mueca de dolor. Clara me tomó suavemente en sus brazos, con cuidado de no lastimarme más. «Es una larga historia», murmuré. «¿Podemos ir a algún lugar a hablar?». Clara asintió. «He reservado una habitación en un pequeño hotel no lejos de aquí. Allí estaremos tranquilos». El camino hasta el hotel se realizó en un pesado silencio. Podía sentir la mirada preocupada de Clara sobre mí, pero ella respetaba mi necesidad de calma. Una vez en la habitación, me senté en la cama, exhausto. Clara se sentó a mi lado y esperó pacientemente hasta que estuve lista para hablar. Respiré hondo y comencé a contar. Las palabras salieron como un torrente, imparable. Le hablé del paulatino deterioro de mi relación con Adam, de su creciente frialdad, de sus ataques de crueldad. Luego le hablé de ese fatídico día, de nuestra escapada romántica que se había convertido en una pesadilla. Mientras hablaba, vi que el rostro de Clara cambiaba de la sorpresa al horror y a la ira. «Ese bastardo», siseó entre dientes. «Hannah, tienes que ir a la policía». «Intentó matarte». Negué con la cabeza. «No, todavía no. Adam cree que estoy muerta. Esa es nuestra ventaja por ahora». Clara me miró perpleja. «¿Qué quieres decir?». Me levanté y comencé a caminar por la pequeña habitación, ignorando el dolor que irradiaba por todo mi cuerpo. Si acudimos ahora a la policía, será mi palabra contra la suya. Dirá que fue un accidente, que me resbalé. ¿Y a quién le creerán? El marido o la mujer afligidos regresaron milagrosamente de entre los muertos. Clara frunció el ceño. «Pero no puedes dejar que se salga con la suya». «No tengo ninguna intención de dejar que se salga con la suya», respondí, con una nueva determinación en mi voz. «Pero quiero hacerlo bien. Quiero que pague por lo que hizo, y para eso necesito pruebas». Dejé de caminar y miré a Clara directamente a los ojos. «Necesito tu ayuda, Clara. Necesito desaparecer por un tiempo. Adam no debe saber que estoy vivo. Mientras tanto, reuniré todo lo que pueda contra él». Clara me miró durante un largo rato y luego asintió. «Está bien». «¿Qué puedo hacer?». Me invadió una sensación de alivio. Tener a Clara a mi lado cambió todo. Primero, necesito un lugar donde quedarme. Un lugar donde Aram nunca pensará en buscarme. Clara pensó por un momento. Mi tía tiene una pequeña casa en un pueblo de Auvernia. Casi nunca la usa. Estoy seguro de que aceptará prestártela si le explico que necesitas un lugar tranquilo para recuperarte de un agotamiento. Asentí, agradecido. Eso sería perfecto. Entonces necesitaré que recojas algunas cosas del apartamento para mí. Ropa, mi computadora portátil, documentos importantes. Pero tendrás que ser discreto. Adam tampoco debe sospechar nada. Clara tomó mi mano entre las suyas. «No te preocupes, yo me encargaré de ello. Le haremos pagar, Hannah. Lo prometo». Esa noche, acostada en la cama del hotel, no pude dormir. Mi mente daba vueltas, repitiendo constantemente los acontecimientos del día. Vi de nuevo el rostro de Aram, sus ojos fríos cuando me empujó. ¿Cómo pude haber estado tan ciego?
¿Cómo no había visto la oscuridad que se escondía detrás de su encanto? Pero en medio de esta tormenta de emociones, una cosa estaba clara: ya no podía ser la mujer que había sido. La dulce e ingenua Hannah había muerto en las tumultuosas aguas de las cascadas de Erison. En su lugar nació una mujer más fuerte y decidida. A la mañana siguiente, Clara y yo partimos hacia Auvernia. El viaje fue largo y silencioso. Veía pasar los paisajes por la ventana, intentando imaginar la vida que me esperaba. ¿Cómo iba a reconstruir todo lo que Adán había destruido? La casa de la tía de Clara estaba en un pequeño pueblo llamado Saint-Nectaire, enclavado en el corazón del Parque Natural Regional de los Volcanes de Auvernia. Era un antiguo edificio de piedra, con tejado de pizarra y contraventanas azules. El lugar era pintoresco, lejos de todo lo que había conocido. «Aquí podrás reconstruirte», me dijo Clara, entregándome las llaves. «Nadie vendrá a buscarte aquí». La abracé, agradecida por todo lo que hizo por mí. «Gracias, Clara. No sé qué haría sin ti. Eres más fuerte de lo que piensas, Hannah. Saldrás de esto, estoy seguro». Después de que Clara se fue, me encontré solo en esta casa desconocida. El silencio fue ensordecedor. Por primera vez desde mi caída, me permití llorar de verdad. Lloré por la vida que había perdido, por el amor que había demostrado ser mentira, por la confianza rota. Pero en medio de mis lágrimas, sentí que algo crecía dentro de mí. Determinación, voluntad de hierro. Adán pudo haber intentado destruirme, pero fracasó. Todavía estaba aquí e iba a luchar. Los días siguientes fueron difíciles. Cada movimiento me recordaba mi caída, cada ruido repentino me hacía saltar. Pero poco a poco comencé a recuperar el control. Pasé mis días planificando, pensando en mi próximo paso. Clara me trajo mi computadora y algunas cosas del departamento. Ella me informó que Aram había denunciado mi desaparición a la policía, desempeñando perfectamente el papel del marido preocupado. La idea me repugnaba, pero sabía que tenía que mantener la calma. La paciencia sería mi mejor aliada. Empecé a reunir pruebas. Busqué en mis correos electrónicos, mis mensajes, buscando cualquier cosa que pudiera mostrar la verdadera naturaleza de Aram. Encontré fotos de moretones que me había hecho y que yo había escondido por vergüenza. Recopilé relatos de ocasiones en que me humilló en público, disfrazando su crueldad como broma. Cada día que pasaba fortaleció mi determinación. Ya no era la víctima. Yo era una sobreviviente e iba a hacer que Aram pagara por lo que hizo. Una mañana, mientras tomaba mi café en la pequeña terraza de la casa, se me ocurrió una idea. Aram pensó que me había matado, pero no sabía que yo estaba planeando su caída. La idea me hizo sonreír por primera vez en semanas. Saqué mi teléfono y llamé a Clara. «Necesito que me pongas en contacto con un abogado», le dije. «Un abogado especializado en casos de violencia doméstica». «¿Estás seguro?», me preguntó Clara, sorprendida por mi tono decidido. «Más que nunca», respondí. «Es hora de actuar. Aram cree que ha ganado, pero el juego apenas ha comenzado». Cuando colgué, sentí una oleada de adrenalina recorrerme. El miedo todavía estaba ahí, acechando en algún lugar muy dentro de mí, pero ya no me controlaba. Estaba listo para afrontar lo que se avecinaba. Esa noche, sentado frente a mi computadora, comencé a escribir mi historia. Cada palabra que escribí sentí como si me quitaran un peso de encima. Le conté todo: los inicios de nuestra relación, el lento descenso a los infiernos, la violencia psicológica y, finalmente, este intento de asesinato disfrazado de accidente. Fue doloroso, pero también liberador. Por primera vez vi claramente todo lo que había pasado. Y me di cuenta que a pesar de todo, todavía estaba aquí. Había sobrevivido. La lucha por la supervivencia apenas comenzaba, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí vivo. Verdaderamente vivo. Adán había querido silenciarme, pero había fracasado. Y ahora era mi turno de hablar. Los días transcurrían lentamente en la casita de Saint-Nectaire. Todas las mañanas me despertaba con la misma determinación: hacer que Aram pagara por lo que me había hecho.
pero sabía que para lograrlo tenía que ser paciente y metódico. No podía permitirme el lujo de cometer ningún error. Una mañana, mientras tomaba mi café en la terraza, viendo salir el sol sobre los volcanes de Auvernia, mi teléfono vibró. Era Clara. Hannah, tengo buenas noticias. Encontré a un abogado que está dispuesto a reunirse contigo. Se especializa en casos de violencia doméstica. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. Fue el primer paso concreto hacia mi venganza. Es perfecto, Clara. ¿Cuándo podré verlo? ¿Podrá verlo la semana que viene en Clermont-Ferrand? ¿Se siente preparado? Respiré profundamente. Sí, estoy listo. Es hora de actuar. Después de colgar me puse manos a la obra. Tuve una semana para preparar mi caso, para reunir todas las pruebas que había acumulado contra Adam. Pasé los siguientes días revisando correos electrónicos, mensajes y fotos. Cada elemento que encontré me trajo recuerdos dolorosos, pero no dejé que eso me deprimiera. Cada pieza de evidencia era un arma más en mi arsenal. Finalmente llegó el día de la reunión con el abogado. Fui a Clermont-Ferrand con el corazón latiendo. La oficina estaba ubicada en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Me recibió el Maître Dupont, un hombre de unos 50 años de mirada amable. Señorita Leroy, dijo, estrechándome la mano, lamento lo que le pasó. Pero le prometo que haremos todo lo posible para garantizar que se haga justicia. Durante las siguientes horas, le conté todo. Mi voz temblaba por momentos, pero no dejé que la emoción me abrumara. Le mostré las pruebas que había reunido, las fotos de mis heridas, los mensajes amenazadores de Adam, los testimonios de mis amigos que habían presenciado sus arrebatos de ira. Maître Dupont escuchó atentamente y tomó notas. Cuando terminé, me miró directamente a los ojos. Señorita Leroy, tiene un caso sólido. Pero debo advertirle que no será fácil. Su marido probablemente lo negará todo rotundamente. Afirmará que su desaparición fue un accidente, que pensó que estaba muerta. Asentí. Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Quiero que pague por lo que hizo, pero quiero hacerlo de la manera correcta. El abogado sonríe. Esta es exactamente la actitud correcta. Esto es lo que les propongo. Prepararemos un caso concreto. Reuniremos todas las pruebas, todos los testimonios posibles. Luego, presentaremos una denuncia por intento de asesinato y violencia doméstica. Mi corazón se hundió ante estas palabras. Escuchar a otra persona describir lo que había experimentado de esta manera lo hizo todo más real. ¿Qué sigue? Yo pregunté. Entonces dejaremos que la justicia haga su trabajo. Pero debo advertirles que llevará tiempo. ¿Están preparados para eso? Respiré profundamente. Sí, estoy listo. Quiero justicia, no importa cuánto tiempo tome. Al salir del despacho del Maître Dupont me sentí al mismo tiempo exhausto y lleno de esperanza. Por primera vez desde mi caída en las cascadas de Hérisson, sentí que realmente avanzaba. De vuelta en Saint-Nectaire, volví al trabajo con energías renovadas. El Maître Dupont me había dado una lista de cosas que hacer, reunir más pruebas, contactar con antiguos colegas o amigos que pudieran testificar sobre el comportamiento de Adam, encontrar documentos médicos que acrediten mis lesiones pasadas. Todos los días pasaba horas hablando por teléfono o frente a mi computadora. Me puse en contacto con viejos conocidos, vecinos e incluso miembros de la familia de Adam que habían sido testigos de su comportamiento. Algunos se negaron a ayudarme por miedo a involucrarse. Otros, sin embargo, se sintieron aliviados de poder finalmente hablar. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi expediente, recibí un mensaje de Clara. Adam está empezando a hacer preguntas. Se comunicó con mis padres para ver si había tenido noticias tuyas. Ten cuidado. Este mensaje me heló la sangre. Adam estaba empezando a tener sospechas. Tuve que tener aún más cuidado. Decidí limitar mis comunicaciones, salir solo cuando fuera absolutamente necesario. La casita de Saint-Nectaire se convirtió en mi fortaleza. Pasaron los días y mi expediente creció. Sentí que estaba reviviendo cada momento doloroso de mi matrimonio, pero esta vez era más fuerte.
Cada pieza de evidencia que reuní fue un paso más hacia mi liberación. Una mañana, mientras trabajaba en mi computadora, se me ocurrió una idea. ¿Qué pasaría si pudiera obtener una confesión de Adam? ¿Qué pasaría si pudiera lograr que admitiera lo que hizo? Esta sería la prueba definitiva, la que inclinaría la balanza a mi favor. Inmediatamente me puse en contacto con Maitre Dupont para contarle mi idea. Al principio se mostró reacio. Es arriesgado, señorita Leroy. Si su marido descubre que está viva antes de que estemos listos, podría poner en peligro todo el asunto. Pero no quería renunciar a esta idea. Entiendo los riesgos, maestro. Pero piense en el impacto que tendría en el juicio. Si tenemos una confesión, aunque sea parcial, cambiaría todo. Después de una larga discusión, acordamos un plan. No me pondría en contacto con Adam directamente, pero íbamos a intentar meterlo en problemas de faltas. Íbamos a crear un rastro falso, hacer parecer que alguien tenía información sobre mi desaparición. Las siguientes semanas fueron intensas. Con la ayuda del Maitre Dupont y algunas personas de confianza, pusimos en marcha nuestra estratagema. Los rumores empezaron a circular en nuestro antiguo barrio de París. Los testigos afirmaron haberme visto el día de mi desaparición. Mientras tanto, seguí trabajando en mi caso. Cada día trajo consigo su cuota de descubrimientos, algunos más dolorosos que otros. Encontré fotos de nosotros dos, sonriendo, felices. Estas imágenes tiraron de mi corazón, recordándome la mujer que había sido, la que creía en el amor de Adán. Pero no dejé que eso me deprimiera. Estos recuerdos solo fortalecieron mi resolución. No estaba luchando solo por mí, sino por todas las mujeres que, como yo, habían quedado atrapadas en una relación tóxica. Una noche, mientras releía mi expediente por enésima vez, sonó mi teléfono. Era el Maitre Dupont. Señorita Leroy, tenemos noticias. Adam mordió el anzuelo. Se puso en contacto con uno de nuestros testigos falsos, tratando de comprar su silencio. Grabamos todo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Era exactamente lo que esperábamos. Adam acababa de cometer un error y lo íbamos a aprovechar. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, mi voz temblaba de emoción. Ahora vamos a pasar a la ofensiva. Es hora de presentar una denuncia formal. ¿Estás listo? Respiré profundamente. Era el momento que había estado esperando durante meses. El momento en el que por fin podría enfrentarme a Adam, ya no como una víctima, sino como un superviviente decidido a obtener justicia. Sí, estoy listo, respondí con voz firme. Mientras colgaba, miré por la ventana. El sol se ponía sobre los volcanes de Auvernia, tiñendo el cielo de rojo y dorado. Fue el fin de una era, pero también el comienzo de una nueva. Había sobrevivido a la caída, había sobrevivido a mis heridas, había sobrevivido a la soledad y al miedo. Ahora era el momento de recuperar el control de mi vida. Salí a la terraza y respiré el aire fresco de la tarde. Mañana sería el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde ya no sería la víctima, sino la actriz de mi propio destino. Adam había querido silenciarme, pero había fracasado. Y ahora me tocó a mí hablar, gritar la verdad al mundo entero. La noche caía en Saint-Nectaire, pero para mí era el amanecer de un nuevo día. Un día de justicia, un día de verdad. Y estaba listo para afrontarlo, pasara lo que pasara. Finalmente había llegado el día. Después de meses de preparación, planificación cuidadosa y recopilación de pruebas, iba a regresar a París. Iba a pelear con Adam. Me paré frente al espejo del pequeño baño de la casa de Saint-Nectaire, observando mi reflejo. La mujer que me miraba era a la vez familiar y extraña. Mi cabello había crecido, había perdido peso y mis ojos reflejaban una determinación que no había conocido antes. Ya no era la Hannah que Adam había intentado matar. Yo era alguien nuevo, alguien más fuerte. Clara me estaba esperando en el coche. Ella había insistido en acompañarme a París, negándose a dejarme enfrentar esta terrible experiencia solo. Al salir de Saint-Nectaire, eché un último vistazo a la casita que había sido mi refugio estos últimos meses. Allí encontré la paz,
pero también la fuerza para luchar. El viaje a París fue largo y silencioso. Clara respetó mi necesidad de calma, dejándome preparar mentalmente para lo que me esperaba. Repasé mentalmente cada paso del plan que habíamos desarrollado con Maitre Dupont. Todo tenía que ser perfecto. A medida que nos acercábamos a la capital, mi corazón empezó a latir más rápido. Las calles familiares pasaron ante mis ojos, trayendo recuerdos que había tratado de enterrar. Reconocí el café donde Aram y yo desayunábamos los domingos, el parque donde nos besamos por primera vez. Cada lugar estaba cargado de emociones contradictorias, mezclando nostalgia y amargura. Clara aparcó frente al edificio donde tenía sus oficinas el señor Dupont. ¿Estás listo?, me preguntó suavemente. Respiré profundamente. Lo más preparado que puedo estar. En el despacho del abogado el ambiente era tenso. Maitre Dupont nos explicó por última vez el desarrollo de las operaciones. Aram aún no sabe que está viva, señorita Leroy. Primero presentaremos la denuncia formal. Luego lo citaremos para interrogarlo. Ahí es donde entra usted. Asentí, sintiendo la adrenalina correr a través de mí. ¿Y si lo niega todo? El maestro Dupont sonríe. Ahí es donde entra en juego nuestra evidencia. Tenemos un caso sólido, y con la grabación de su intento de soborno a testigos, tenemos lo necesario para descifrarlo. Las horas siguientes transcurrieron en medio de la niebla. Firmé papeles, respondí preguntas, confirmé detalles. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo cómo se desarrollaba mi vida desde fuera. Finalmente, llegó el momento que tanto temía como esperaba. Adam había sido citado a la comisaría. Ya era hora de que me fuera. Clara me acompañó hasta la entrada de la comisaría. Ella me abrazó. Eres la persona más valiente que conozco, Hannah. Lo vas a lograr. Le agradecí con una sonrisa temblorosa y entré al edificio. El Maitre Dupont me estaba esperando dentro. Me llevó a una pequeña sala de espera y me explicó que tenía que quedarme allí hasta que alguien viniera a buscarme. Los minutos transcurrieron lentamente. Oí voces apagadas, pasos en el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar fuera de mi pecho. De repente, escuché una voz que conocía demasiado bien. Adam. Parecía enojado y exigía saber por qué lo habían convocado. Mi cuerpo se puso rígido instantáneamente, una ola de miedo me invadió. Pero me obligué a respirar profundamente, recordando todo lo que había pasado para llegar a este momento. La puerta se abrió de repente y entró un policía. «Señorita Leroy». «Es hora». Me levanté, me temblaban las piernas. Maitre Dupont se unió a mí y puso una mano tranquilizadora en mi hombro. «¿Estás listo?». Asentí, incapaz de hablar. Entramos a la sala de interrogatorios. Aram estaba sentado de espaldas a dos agentes de policía. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, se dio la vuelta. El tiempo pareció detenerse. Nuestros ojos se encontraron y vi una multitud de emociones pasar por su rostro. Sorpresa, incredulidad, miedo y, finalmente, una fría ira que conocía muy bien. «Hannah». Su voz apenas era más que un susurro. Respiré profundamente. «Hola, Adam». Los policías empezaron a hacer preguntas, pero no escuché nada. Todo lo que vi fue a Adam. El hombre al que había amado, el hombre que había intentado matarme. Parecía más pequeño, menos intimidante de lo que recordaba. Poco a poco comencé a escuchar preguntas de los oficiales. Le pedían a Aram que explicara lo que pasó en nuestro aniversario de bodas. Adam tartamudeó y se contradijo. Pude ver el pánico en sus ojos. Luego fue mi turno de hablar. Mi voz tembló al principio, pero a medida que conté mi historia, se hizo más firme. Hablé del deterioro de nuestro matrimonio, de la violencia psicológica y, finalmente, de aquel fatídico día en las cascadas de Edison. Adam intentó interrumpir, negar, pero la evidencia era abrumadora. Las fotos de mis heridas, los testimonios de nuestros amigos y vecinos y, sobre todo, la grabación de su intento de corromper a un testigo. Mientras continuaba el interrogatorio, vi a Adam desplomarse.
Su máscara de marido perfecto se estaba resquebrajando, revelando el hombre cruel que realmente era. Finalmente, después de horas de interrogatorio, Aram se derrumbó. Está bien, gritó. Traté de matarla. Ella me iba a dejar, iba a arruinarlo todo. Un sí. Silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Sentí lágrimas correr por mis mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de alivio. Los agentes se levantaron para arrestar a Adam. Mientras lo esposaban, me miró por última vez. Lo siento, Hannah, susurró. Pero no vi ningún remordimiento en sus ojos, solo ira por haber sido descubierto. Cuando se lo llevaron, me quedé allí sentado, sin poder moverme. Maitre Dupont puso una mano en mi hombro. Se acabó, señorita Leroy. Lo ha logrado. Salí de la comisaría como en un sueño. Clara me estaba esperando afuera, con los ojos llenos de preocupación. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó. Hannah, ¿cómo te fue? No pude contener más las lágrimas. Lloré en los brazos de mi amiga, liberando toda la tensión, el miedo y el dolor acumulado durante los últimos meses. Se acabó, susurré entre sollozos. Él confesó. Clara me abrazó con más fuerza. Lo lograste, Hannah. Eres tan fuerte. Esa noche nos quedamos en casa de Clara. No me sentía preparada para regresar al apartamento que había compartido con Adam. Tumbada en la cama de invitados, pensé en todo lo que había pasado. Había sobrevivido. Había enfrentado mis miedos, había enfrentado a Adam y había ganado. El camino había sido largo y doloroso, pero había llegado al final. A la mañana siguiente me desperté con una sensación extraña. Por primera vez en meses, me sentí libre. Adam ya no podía hacerme daño. Iba a pagar por lo que había hecho. Clara se ofreció a acompañarme al apartamento para recoger mis cosas. Dudé por un momento, pero sabía que tenía que hacerlo. Era un paso necesario para pasar página. Cuando llegamos frente al edificio, sentí que mi corazón se aceleraba. Había muchos recuerdos ligados a este lugar, buenos y malos. Pero estaba decidido a no dejar que eso me abrumara. Al entrar al apartamento, me sorprendió el silencio. Todo estaba exactamente como lo había dejado el día que partimos hacia las cascadas de Erison. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Lentamente caminé por las habitaciones, recogiendo mis cosas. Cada objeto me recordó un momento de mi vida con Adam. Pero en lugar de hacerme daño, esos recuerdos ahora me parecían lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Al salir del apartamento me sentí ligero. Sentí que dejaba atrás no solo los objetos, sino también el peso de mi pasado. En la acera, me volví hacia el edificio por última vez. Adiós, susurré suavemente. No fue solo una despedida de un lugar, sino de una parte de mi vida. Clara tomó mi mano. ¿A dónde quieres ir ahora? Sonrío, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una verdadera esperanza para el futuro. No lo sé todavía. Pero sé que estoy listo para comenzar una nueva vida. Mientras nos alejábamos, sentí una oleada de gratitud hacia mi amigo, hacia Maitre Dupont, hacia todos aquellos que me habían apoyado durante esta terrible experiencia. Había sobrevivido, había superado y ahora estaba lista para vivir la vida al máximo. El sol brillaba sobre París y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente vivo. El futuro era incierto, pero era mío. Y fue la victoria más hermosa. Los días posteriores al arresto de Aram fueron un torbellino de emoción y actividad. Me encontré atrapado en un incesante ir y venir entre la oficina del Maitre Dupont y la comisaría, respondiendo preguntas, firmando papeles y tratando de darle sentido a todo lo que estaba sucediendo. A pesar del agotamiento, me sentí más fuerte que nunca. Cada vez que dudaba, recordaba el momento en que Aram confesó. Este recuerdo, aunque doloroso, me recordó por qué estaba peleando. Una mañana, mientras estaba tomando mi café en el apartamento de Clara, sonó mi teléfono. Era Maitre Dupont. Señorita Leroy, dijo, su voz traicionando una cierta emoción, tengo noticias.
El fiscal ha decidido procesar a Aram por intento de asesinato y violencia doméstica. El juicio tendrá lugar en 3 meses. Mi corazón dio un vuelco. Fue aterrador y liberador. 3 meses, repetí, tratando de absorber la información. ¿Qué debo hacer hasta entonces? Por ahora, descanso, respondió Maitre Dupont. Tenemos un caso fuerte. Pero hay algo más de lo que me gustaría hablar contigo. Varios periodistas han oído hablar de tu historia y les gustaría entrevistarte. Esta sería una oportunidad para crear conciencia sobre la violencia doméstica. ¿Qué haces tú? ¿Piensas? Permanecí en silencio por un momento, pensando en esta proposición. La idea de hablar públicamente sobre mi experiencia fue aterradora, pero al mismo tiempo, pensé en todas las mujeres que podrían estar en la misma situación que yo. Está bien, finalmente dije. Lo haré. Si mi historia puede ayudar incluso a una persona, valdrá la pena. Las siguientes semanas fueron intensas. Di varias entrevistas, contando mi historia una y otra vez. Cada vez era difícil, pero sentí que me hacía más fuerte. Vi a los ojos de periodistas y lectores la conciencia, la compasión, a veces, incluso el reconocimiento de aquellos que habían vivido experiencias similares. Un día, cuando salía de una entrevista para una revista de mujeres importantes, recibí un mensaje de un número desconocido. Mi corazón se detuvo cuando leí el contenido. ¿Realmente crees que te saldrás con la tuya? No ha terminado, Hannah. Mis manos temblaron cuando le mostré el mensaje a Clara, que me había acompañado a la entrevista. Es Adam, dije, mi voz temblando. ¿Cómo consiguió ese número? Clara inmediatamente levantó su teléfono. Llamaré a Maitre Dupont de inmediato. Las horas que siguieron fueron una pesadilla. La policía fue alertada, mi teléfono fue examinado y se establecieron medidas de seguridad adicionales a mi alrededor. Pero el daño se hizo. El miedo que había logrado superar fue de regreso, agarrando mi garganta como un vicio. Esa noche, incapaz de dormir, me levanté y encendí mi computadora. Comencé a escribir, dejando que mis pensamientos y emociones se derramen en la pantalla. A medida que pasaron las palabras, sentí que mi resolución se fortalecía. Adam quería asustarme, silenciarme. Pero no lo dejaría. A la mañana siguiente, contacté a Maitre Dupont. Quiero hacer más, le dije. Quiero crear una asociación para ayudar a las víctimas de la violencia doméstica. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Luego Maitre Dupont respondió, esa es una excelente idea, señorita Leroy. Conozco a algunas personas que podrían ayudarlo a establecer esto. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Entre los preparativos para el juicio y la creación de la asociación, tuve poco tiempo para pensar en la amenaza de Aram. Me arrojé cuerpo y alma a este nuevo proyecto, encontrando significado y propósito en él. Decidimos llamar a la asociación Nouveau Départ. Quería que este nombre simbolice la esperanza, la posibilidad de comenzar de nuevo después de pasar por el infierno. Con la ayuda de Clara y algunos voluntarios, comenzamos a establecer una línea de crisis, grupos de apoyo e incluso un sistema de refugio de emergencia para mujeres en peligro. Un día, mientras preparábamos el lanzamiento oficial de la asociación, recibí una llamada de una mujer llamada Sophie. Ella había leído mi historia en una revista y encontró el coraje para dejar a su esposo abusivo. Tu historia me salvó la vida, me dijo, su voz temblando de emoción. No sabía cómo superarlo, pero leer sobre lo que pasaste me hizo entender que no estaba solo. Que yo también podría superarlo. Estas palabras me tocaron profundamente. Por primera vez, me di cuenta de que el impacto que mi testimonio podría tener. Ya no era solo mi historia, se había convertido en un mensaje de esperanza para otras mujeres. El día de lanzamiento de New Start finalmente llegó. Elegimos un pequeño local en el 11º distrito de París, un lugar cálido y acogedor. Los periodistas estaban presentes, así como representantes de otras asociaciones e incluso algunas figuras políticas. De pie frente al micrófono, miré a la multitud reunida. Vi a Clara, que me sonrió con orgullo. Vi al maestro Dupont, que asintió con la cabeza. Y vi caras que no sabía, mujeres que tal vez estaban allí porque necesitaban ayuda o porque querían ayudar a su vez.
respiré hondo y comencé a hablar. Hace unos meses, estaba en rock bottom. Había sobrevivido a un intento de asesinato del hombre que amaba, pero estaba roto, aterrorizado, sin esperanza. Hoy, estoy aquí antes que tú, no como una víctima, sino como un survivor, y estoy aquí para decirte que tú también puedes sobrevivir. Mientras hablaba, sentí que mi voz se volvía más fuerte. Hablé sobre mi experiencia, pero también sobre todas las mujeres que había conocido desde entonces, sobre sus historias de coraje y resiliencia. Hablé sobre nuestra visión de nuevo comienzo, nuestro deseo de ofrecer no solo refugio, sino también las herramientas para reconstruir la vida de uno. La violencia doméstica prospera en silencio y aislamiento, concluye. Pero juntos, podemos romper este silencio. El aplauso que siguió fue ensordecedor. La gente se puso de pie, algunas llorando. Vi a las mujeres abrazándose, los hombres asintiendo con la cabeza. Después de la ceremonia, mientras charlaba con los invitados, una mujer se me acercó. Parecía nerviosa, casi asustada. Mi nombre es Lea, dijo suavemente. Tu discurso me hizo darme cuenta de que no estoy solo. Que yo también puedo superar esto. Tomé sus manos en las mías, sintiendo cuánto estaban temblando. No estás solo, Lea. Estamos aquí para ayudarte. Has dado el primer paso, y es el más difícil. Mientras la guiaba a Clara para poder hablar con ella en privado, me di cuenta de que esto era por lo que estaba luchando. Para Lea, para Sophie, para todas estas mujeres que necesitaban esperanza y apoyo. Esa noche, cuando llegué a casa, me sentí más ligero que en mucho tiempo. La amenaza de Adán todavía estaba allí, en algún lugar de mi mente, pero ya no me paralizaba. Había encontrado un propósito, una razón para seguir luchando. El juicio se acercaba, y sabía que sería una terrible experiencia difícil. Pero ahora ya no estaba solo. Tenía nuevo comienzo, tenía a todas estas valientes mujeres a mi lado. Y juntos, éramos más fuertes que cualquier amenaza. Cuando me acostara esa noche, pensé en la Hannah de hace unos meses, el que había sido empujado a las tumultuosas aguas de las cascadas de Erison. Había sobrevivido, había luchado, y ahora se había convertido en alguien nuevo. Alguien más fuerte, más resistente. La pelea no había terminado, lejos de eso. Pero por primera vez en mucho tiempo, esperaba con ansias el futuro con esperanza. Cualquier otra cosa que Aram pueda intentar hacer, sabía que nunca volvería a enfrentarlo solo. Había encontrado mi voz, y la usaría para mí y para todos los que aún no podían hablar. Mañana sería un nuevo día, una nueva pelea. Pero estaba listo para enfrentarlo, más decidido que nunca. Las semanas previas al juicio pasaron como una niebla. Entre los preparativos con Maitre Dupont, la gestión de la asociación Nouveau Départ y las sesiones con mi terapeuta, apenas tuve tiempo de respirar. Sin embargo, a pesar de la constante agitación, sentí una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Una noche, cuando regresé de una reunión con voluntarios de la asociación, encontré un sobre deslizado por mi puerta. Mi corazón se hundió cuando reconocí la letra de Aram. Con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué una sola hoja de papel. Hannah, sé que crees que has ganado. Pero no olvides que te conozco mejor que nadie. Sé exactamente cómo destruirte. El juego no ha terminado. Adán. Dejé caer la carta, mi mente giraba. ¿Cómo podría haberme enviado eso? Estaba en detención previa al juicio. ¿Era una amenaza vacía o realmente tenía un plan? Inmediatamente contacté a Maitre Dupont y a la policía. Tomaron la amenaza en serio, aumentando la seguridad a mi alrededor e investigando cómo Aram podría haber enviado la carta. Los días siguientes fueron tensos. Salté al más mínimo ruido, revisando constantemente sobre mi hombro. El temor que había logrado superar fue de regreso, amenazando con tragarme. Pero en medio de esta tormenta de emociones, encontré una fuerza inesperada. Las mujeres de nueva partida, aquellas a las que había ayudado y que me habían apoyado a cambio, se reunieron a mi alrededor. Me enviaron mensajes de aliento, se turnaron para que me acompañara en mis viajes, me rodearon con una burbuja de apoyo y amor. El día del juicio finalmente llegó.
El tribunal de París era imponente, sus muros de piedra parecían soportar el peso de siglos de justicia e injusticia. Fui allí acompañado de Clara y Maitre Dupont, mi corazón latía salvajemente. Cuando entré en la sala del tribunal, lo vi. Adán. Se sentó allí, luciendo tranquilo y compuesto, como si asistiera a una reunión de negocio simple. Nuestros ojos se conocieron y sentí un escalofrío atravesando. Pero esta vez, no fue miedo. Fue determinación. El juicio comenzó. Los abogados presentaron sus argumentos, los testigos tomaron la posición. Escuché, a veces con incredulidad, a veces con ira, la historia de mi propia vida. Escuchar a otras personas describir el descenso de mi matrimonio al infierno, ver la evidencia que se acumulaba contra Adán, fue dolorosa y liberadora. Luego vino mi turno para testificar. Mientras subía a la barra, sentí el peso de todos los ojos en mí. Respiré hondo y comencé a hablar. Relaté nuestra reunión, los felices comienzos de nuestra relación, luego el lento deterioro. Describí los insultos, las manipulaciones, el miedo constante. Y finalmente, ese fatídico día en las cascadas de Erison. Mi voz no tembló una vez. Hablé con calma y claridad, mirando hacia adelante, negándome a encontrar la mirada de Aram. Cuando terminé, un fuerte silencio cayó sobre la habitación. Podía sentir la emoción palpable en el aire. El abogado de Aram trató de desestabilizarme durante el interrogatorio, insinuando que había inventado todo para vengarse de un esposo que ya no amaba. Pero me mantuve firme, aferrado a la verdad de mi experiencia. El juicio duró varios días. Todos los días era un desafío, pero todas las noches, regresaba a casa más fuerte, rodeado por el apoyo de mis amigos y las mujeres de la asociación. Finalmente, era hora de cerrar argumentos. El abogado de Aram pintó el retrato de un hombre amoroso, víctima de un trágico malentendido. Maitre Dupont, por su parte, presentó con fuerza y emoción la historia de una mujer que había sobrevivido años de abuso antes de acercarse a la muerte a manos de su esposo. Entonces fue el turno del jurado del deliberado. Las horas de espera fueron interminables. Los pasé rodeados de Clara y las mujeres de Nouveau Depart, aprovechando su fuerza colectiva. Cuando el jurado finalmente regresó, mi corazón sintió que estaba a punto de explotar. El presidente del jurado se puso de pie, su rostro en serio. Nosotros, los miembros del jurado, encontramos al acusado, Adam Lefebvre, culpable de intento de asesinato y violencia doméstica. Un zumbido llena mis oídos. Sentí que Clara me abrazó, escuché exclamaciones de alegría a mi alrededor. Pero mi mirada fue fijada en Aram. Por primera vez, vi que su máscara se rompió. La realidad de su situación finalmente pareció golpearlo. El juez pronunció la sentencia, 15 años de prisión. Aram fue llevado, dándome una última mirada que no pude descifrar. ¿Fue odio? ¿Remordimiento? No importó. Se acabó. Cuando salí de la cancha, me recibió una multitud de periodistas y seguidores. Mujeres que no conocía me besó, me agradeció. Vi lágrimas en los ojos de algunos, y entendí que mi victoria también era suya. Esa noche no pude dormir. La adrenalina todavía estaba pasando por mis venas, mezclada con una sensación de alivio tan profunda que era casi dolorosa. Temprano en la mañana, me levanté y fui al balcón de mi apartamento. El sol estaba saliendo sobre París, dorando los techos de la ciudad. Respiré profundamente, saboreando el aire fresco de la mañana. Por primera vez desde ese día en las cascadas de Erison, me sentí realmente libre. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Los medios de comunicación se interesaron mucho en mi historia y en la nueva partida. Di entrevistas y participé en programas de televisión, siempre con el objetivo de crear conciencia pública sobre la realidad de la violencia doméstica. La asociación experimentó un rápido crecimiento. Cada vez más mujeres se contactaban, buscando ayuda o ofreciendo apoyo. Abrimos nuevos centros de recepción y establecimos programas de capacitación vocacional para ayudar a las mujeres a recuperar su independencia. Un día, unos 6 meses después del juicio, recibí una carta de una mujer llamada Amélie.
Ella me escribió para decirme que mi testimonio le había dado el coraje de dejar a su violento esposo y presentar una queja. Me mostraste que era posible superar esto, escribió. Me salvaste la vida. Estas palabras me tocaron profundamente. Me di cuenta de que mi sufrimiento no había sido en vano. Al hablar y actuar, pude ayudar a otras mujeres a escapar del ciclo de violencia. Un año después del veredicto, regresé a las cascadas de Erison. Esta vez, fui acompañado por Clara y algunas mujeres de la asociación. De pie al borde del agua corriendo, pensé en todo lo que había sucedido desde ese fatídico día. Había sobrevivido a la caída. Había sobrevivido al miedo, el dolor, la traición. Me había enfrentado a mi atacante y había ganado. Pero más que nada, había encontrado significado en mi experiencia, una forma de transformar mi sufrimiento en fuerza para ayudar a los demás. Saqué de mi bolso una pequeña caja que contenía mi anillo de bodas. Lo había mantenido todo este tiempo, incapaz de deshacerme de él. Pero ahora era el momento de dejar ir el pasado. Con un gesto, arrojé la caja a las aguas burbujeantes. La vi desaparecer, llevada por la corriente, como un símbolo de todo lo que había pasado y superado. Volviendo a mis amigos, sonrió. Realmente ha terminado ahora, dije. Es hora de concentrarse en el futuro. Cuando salimos de las cascadas, sentí una profunda paz sobre mí. El camino había sido largo y difícil, pero había llegado a mi destino. Era más fuerte, más resistente, y había encontrado un propósito que daba sentido a mi vida. El juego final terminó y había ganado. No solo para mí, sino para todas las mujeres que todavía estaban peleando. Y mientras hubiera mujeres que necesitaban ayuda, continuaría luchando, hablar, actuar. Debido a que cada vida salvada, cada mujer liberada de la violencia, fue otra victoria contra aquellos que pensaron que podían silenciarnos. El futuro estaba lleno de promesas, y estaba listo para enfrentarlo con mi cabeza en alto y mi corazón abierto.